Hola, buenas tardes. Soy el Dr. Balacios y bueno, vamos a seguir con la línea que tenemos de directos, explicando los diferentes tipos de intervenciones, soluciones a los problemas que se plantean en las consultas y las dudas que se os ocurran sobre los temas que tratemos en cada directo. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el rejuvenecimiento facial. Ese es un tema enormemente amplio, para un directo como estos no nos va a dar para todo, entonces vamos a intentar un poco esquematizar las cosas, que sean bastante sencillas, no vamos a entrar en detalles fisiológicos ni complejos, que tampoco es el objetivo. Simplemente dividir un poco qué grupos pueden servirnos para orientar a un paciente que acude a la consulta normalmente teniendo intenciones de hacer algo, pero que no sabe muy bien qué le puede ir bien, qué no. Habrá gente a la que le va a beneficiar un tipo de tratamiento y a otros otro. Unos van a obtener una mayor rentabilidad, por decirlo así, con un tipo de tratamiento y otros otro. En general, la consulta habitual de este tipo suele ser gente que, lo que he dicho, quiere hacerse algo pero no sabe muy bien cómo orientarlo. Didácticamente se divide muy fácilmente en dos grupos. Gente que quiere un tratamiento quirúrgico y gente que no. Esto ya nos va a permitir filiar hacia qué zona queremos trabajar. Es decir, hay gente que directamente dice que no quiere realizarse un tratamiento quirúrgico y otra gente que sí que está abierta a esa opción. Entonces, vamos a empezar por la parte, digamos, no quirúrgica. Un paciente que acude, que quiere mejorar el aspecto facial, pero no quiere someterse a una intervención. En estos casos, los tratamientos más frecuentemente utilizados, los que van a dar mejor rentabilidad, mejor calidad, van a ser, por un lado, los productos de relleno y, por otro lado, el Botox, la toxina botulínica que podemos conocer. Esto va a lograr a nivel facial los mejores resultados y son los más ampliamente utilizados. Como productos de relleno vamos a tener, por un lado, los propiamente sintéticos, es decir, que vienen manufacturados, son jeringuillas, son viales, y por otro lado, los propios. Lo propio es la grasa. Esto ya lo hemos tratado en más temas, sobre el tema de liposucción, lipofilling. Es muy bueno para restablecer el volumen de grasa perdido en la cara con la edad y se utiliza muchas veces en combinación pues, con todo tipo de cirugía, sobre todo lo que se llama la lipoestructura facial en el contexto de un lifting. Vamos a hablar de los rellenos sintéticos. Los dos productos más ampliamente utilizados es el número uno más frecuente es el ácido hialurónico y el segundo probablemente también de lo más frecuente utilizado es la hidroxiapatita. Nombres comerciales hay muchísimos, en ácidos hialurónicos hay un montón autorizados. La hidroxiapatita, el nombre más común se llama Radies. Al final son productos que van a dar volumen. No funciona exactamente igual. Los rellenos de ácido hialurónico lo que van a aportar es volumen y tienen diferentes intensidades, durabilidad, grosor, reticulación. Yo digo, no vamos a hablar de detalles técnicos muy complicados para que entendamos fácilmente arrugas finas, peribucales, en los párpados, etcétera. Se tratan con un relleno de ácido hialurónico más suave, más fino, menos viscoso y otras arrugas más profundas con relleno más potente e incluso para dar volumen importante a zonas de hueso, por ejemplo al mentón, a los pómulos, se utiliza uno más denso y que se inyecta más profundamente, ¿vale? La hidroxiapatita es algo distinto, va en un gel que se transporta, que se inyecta igual y que va a dar volumen, pero también tiene un efecto, digamos, de tensado. No es el mismo producto, tiene una durabilidad algo mayor que el ácido hialurónico, tampoco es el doble, como en algunos sitios pone. Si uno nos puede durar entre 12 y 14 meses, este nos va a durar unos 16, 18 como máximo, ¿vale? Pero si tiene un efecto, alguna vez habrán leído, tipo lo que se llama el lifting sin cirugía, quiere decir un efecto de tensado a nivel facial. No es algo instantáneo porque el gel en el que lo transporta la hidroxiapatita más o menos se reabsorbe en unas 2 semanas y luego hace un efecto de formación de colágeno y entonces se va a ver el producto. Normalmente hace falta hacer alguna sesión más de repetición para lograr un efecto. ¿Y cuándo se va a ver bastante bien con este tipo de producto? Pues entre 2-3 meses. Al final va a depender del caso y qué es lo que queramos hacer. El otro relleno, como hemos dicho, ya no sería el propiamente sintético, sino el natural, que sería la grasa. Estos dos productos que he hablado son productos reversibles, temporales. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo se van a degradar y se van a disolver en nuestro organismo. Es raro que den problemas, pero también están descritos. ¿Por qué se utilizan estos en vez de algo permanente? Porque todos aquellos productos permanentes a lo largo de la historia que se han ido utilizando han dado todos problemas y al final acaban suponiendo un rechazo. Tal. Hay alguno que funciona mejor, en su momento que ha durado más, que puede ser un nombre comercial que se llama Aquamid. Ha durado bastante bien, con el tiempo necesita un relleno más porque se pierde un poco de volumen, pero en general lo mejor es usar un producto que se reabsorba para intentar que, bueno, en el caso de que no nos guste el resultado, pues se eliminaría y ya está.
Otros tratamientos complementarios, ya no tan, digamos, estrella, lo más frecuente y que todo el mundo conoce a nivel facial, sobre todo en la mejilla, pues utilizado vitaminas de relleno, se utilizan factores de crecimiento en el cual se hace una extracción, se procesa el producto y luego nos devuelven como unas jeringuillas para inyectar en torno a las 2-3 semanas y se hacen varias sesiones. También son muy útiles la aparatología facial, como puede ser la radiofrecuencia o el IFU. Son tratamientos, al final, como este último, ultrasonidos de alta intensidad, que van a lograr también estimular al colágeno, a los fibroblastos. La radiofrecuencia la hace sobre todo por el calor que genera y entonces estimula. Hace falta varias sesiones, no son tratamientos únicamente de una sesión. La radiofrecuencia se ve bien entre 5 y 10 sesiones. Normalmente a partir de las sextas cuando se nota, pero notas un efecto de tersado de la piel, un aspecto mucho más rejuvenecido. Son tratamientos un poco de mantenimiento, que hay que combinarlos, pues lo mismo que hemos dicho, con este tipo de rellenos. Y el otro producto estrella a nivel facial, desde que apareció, es el Botox. Probablemente ha sido el producto que ha supuesto más cambio en todo el tema de lo que viene a ser la medicina estética, ya que supuso un antes y un después. ¿Dónde es efectivo? Se ha pinchado en muchísimas zonas. Las más efectivas para mejorar el aspecto facial es el tercio superior, es decir, la zona de la frente, entrecejo y las patas de gallo. Se ha pinchado en todas las zonas, cerca de la boca, en el cuello, en el escote, en todos los sitios que se nos pueda ocurrir. ¿Vale? También tiene utilidad a nivel facial para algunas cefaleas o para zonas de sudoración, pero lo que nos interesa sobre todo es a nivel de las arrugas frontales, del entrecejo y a nivel de las patas de gallo. El resultado es espectacular, es muy bueno. Es mejor poner una cantidad más suave y que no da un aspecto tan de cara paralizada o sin movimiento. Y una de las cosas importantes también a tener en cuenta es que es un producto reversible, que quiere decir que más o menos la durabilidad máxima suele oscilar entre unos 5 meses. Al principio, cuando se empezó a colocar, por así decirlo, se autorizó en España, personalmente, y bueno, yo creo que otros compañeros, duraba más tiempo, pero ahora la verdad es que dura bastante menos. Hay varias casas comerciales, la mayor parte se conservan en frío, otras no hace falta así. Yo he ido probando diferentes, casi siempre hoy en día uso el mismo porque me parece que da el resultado más natural y mejor. Vale. Una cosa a tener en cuenta, sobre todo hay personas que igual son más mayores y que tienen un exceso de piel en el párpado, esa gente es mejor que no se coloque el Botox, sino que primero resuelva el problema de la piel del párpado, porque lo que ocurre es que al bloquear ese movimiento de la frente no puedes elevar la piel del párpado. Entonces, gente mayor que pueda tener un exceso de piel, al bloquearles la zona frontal y no poder subir la frente, notan un párpado pesado. Realmente la piel es la misma, lo que pasa es que el mecanismo de compensación que utilizan lo tienen anulado por el efecto de lo que es la toxina. Estos son los productos un poco, digamos, de tratamiento no quirúrgico, ¿vale? Como os he dicho, los rellenos, el Botox y los otros complementarios que pueden ser vitaminas y los tensores, durabilidad más bien escasa, o aparatología, radiofrecuencia, IFU, etcétera. Mejora de manchas, etcétera, se tratarán con peeling de diferentes intensidades, salicílico, fenólico, al final depende ser al 30, 50, 70%, tratamientos a realizar en épocas de invierno, no de exponerse al sol, la piel en esos momentos. El otro bloque sería el tratamiento quirúrgico, que hay sobre todo todo tipo de cirugías pueden mejorar a nivel facial, pero las dos cirugías que más mejoran esto van a ser, por un lado, los párpados y por otro lado, lo que sería un lifting. Ya dedicaremos algún otro directo a cada uno de ellos, pero en general me voy a tener un poco en el párpado porque realmente es el que da una apariencia mejor. Hay mucha gente que tiene un exceso de piel en el párpado superior y entonces da una sensación como de cansancio, de que le pesa el párpado, de que no lo puede, digamos, abrir correctamente el ojo, le llega a las pestañas y es incómodo. Esto al final es una cirugía, hemos comentado, es con anestesia local, es algo ambulatorio y bastante sencilla, que se puede complementar o no con una elevación de las cejas para mejorar la cola de la ceja. Y en el párpado inferior, pues sobre todo son las bolsas, que dan una sensación de cansancio y de agotamiento, como de no haber dormido o tener una sensación de hinchazón, sobre todo por las mañanas, y más si hemos tenido alguna comida, una cena o algo que se ha habido algo de alcohol o productos que tengan más sal, soja, etcétera, se nota por la mañana esa retención de líquidos. Estos son los tratamientos. El lifting ya es una cirugía ya algo más compleja, estamos hablando de una intervención normalmente con anestesia general, 3-4 horas, dependiendo un poco el caso, si también hay que tratar el cuello, y con unos resultados bastante muy efectivos, pero lo que digo, pues hay gente que tiene que estar dispuesta a someterse a un tratamiento quirúrgico de esta envergadura. Muchas veces se combina lo que es un lifting con una blefaroplastia y la lipoestructura facial.
En general, la conclusión que se debe sacar es que para mejorar el aspecto facial, la parte quirúrgica va a lograr un beneficio, la parte no quirúrgica va a lograr otro, pero el mejor resultado se va a obtener siempre de la combinación de ambos factores. Vamos a poner un caso, solamente que he visto varios esta semana, que entiendan, una persona quiere mejorar la cara y tiene un exceso de piel del párpado, con o sin bolsa, surcos en las mejillas, en el labio, un poco de descolgamiento y arrugas faciales. Bueno, el tratamiento más eficaz va a ser combinar, unir fuerzas para lograr el mejor resultado. Pues, por ejemplo, la indicación sería hacer una cirugía del párpado superior antes de colocar el botox, porque si no, no van a poder levantar lo que es el párpado y va a estar incómoda. Colocar rellenos, pueden ser en la zona donde sea necesaria, puede ser para dar más volumen en el pómulo, en los surcos, en el labio, que con los años pues se va haciendo como una atrofia, una regresión de ese labio, o en el mentón, donde sea necesario. Y posteriormente, ya una vez pasado unas semanas o un mes después de la cirugía, inyectar el botox para que logre una mejora a nivel del tercio superior. Con eso vamos a lograr darle, digamos, a todos los objetivos de la cara, al tercio superior con el botox, a la parte de los párpados con la cirugía y al tercio inferior sobre todo con productos de relleno. Personalmente a mí la inyección del botox en la zona peribucal no me gusta mucho, ya que a veces puede dejar bocas como paralizadas, sin movimiento. Puede que no tengas arruga, pero no tienes expresión, y eso tampoco es. Así como una expresión de enfado, de fruncir el ceño, no es algo agradable, no es algo bonito, el tener una boca sin movimiento para no tener arrugas no tiene mucha compensación. Antes se han usado en esa zona pues, hilos de joretés, hilos de oro, se usaban, hoy en día son más hilos de tipo reabsorbible, que duran un tiempo, pero que cuando los colocas son como muy efectivos en ese momento, pero pierden rápidamente la fuerza de tensión, porque las fuerzas de una mejilla, de una cara o de un cuello son bastante más intensas y costaría un poco compensar ese efecto. Muchas veces cuando ya se ha descolgado esta zona, que se suele decir de la zona submandibular, etcétera, pues ya lo que va a precisar es un lifting. En general, esta es un poco la idea que tenemos que conseguir. Luego ya dependerá del caso, dependerá de cada persona, qué es lo que quiere hacerse, si una parte, la otra, si quiere combinar productos, el presupuesto que quiera destinar a este tipo de tratamientos, porque muchas veces, claro, se ve muy bien, pero dices que esto se va. Digo, bueno, es cierto, son productos reabsorbibles, que su desventaja cuando los vemos bien, también su ventaja, si en el caso de que no nos gustase, pues podemos revertir la situación sin tener ningún problema. Esto es lo más habitual. Yo personalmente la mejor recomendación suele ser que combinando las cosas es donde vamos a lograr un mejor resultado. Igual con una cirugía podemos llegar, vamos a suponernos, hasta un resultado de un 7 y un 8, si además le ponemos un relleno y un botox, pues vamos a subir y mejorar claramente sobre una base que tengamos del paciente. Bueno, yo creo que en general, sin ser excesivamente extenso, creo que más o menos hemos explicado un poquito todos los temas. Entonces pasaríamos un poco a ver qué tipo de cuestiones nos preguntan. Vale. Perdón. Nos preguntan a ver si el tratamiento con botox, que hay que mantenerlo y repetirlo, a diferencia de un tratamiento quirúrgico, que igual es más efectivo. A ver, de entrada, quirúrgicamente es mucho más efectivo, lógicamente, una intervención, pero hay que ver la zona. Por ejemplo, hace años, para solucionar las arrugas de la frente había que hacer lo que era un lifting frontal, o puede ser un lifting endoscópico, una cicatriz que abarcaba la frente y que podría ser más efectivo, pero que al final se producían arrugas. El resultado es infinitamente mejor pinchando botox en la frente para esas arrugas. También es cierto que hay que pincharlo cuando esas arrugas están, digamos, en proceso de formación. Si una arruga ya es muy profunda y es una auténtica cicatriz, va a mejorar, pero no va a desaparecer completamente. Luego, la ventaja que tienes, hay gente que se lo pone puntualmente para algún evento, bodas, comuniones, lo que sea, o hay gente que lo utiliza de manera regular. Cuanto más tiempo esté esa arruga sin incrementarse, más joven va a estar a lo largo del tiempo, lógicamente. Pero si a uno no le gusta, lo puede dejar y ya está, sin un efecto secundario. Me pregunta si el dolor posoperatorio que puede ocurrir en una cirugía facial. En general, las cirugías faciales son de las mejores toleradas. Son cirugías
no les vayan a ser indoloras, pero que se toleran muy bien. Por ejemplo, es típico que la gente diga la cirugía de la nariz que duele mucho. No es cierto. Los pacientes míos toman antiinflamatorios algunos para bajar ante la hinchazón, pero como dolor la gente dice que no le duele. La cirugía de los párpados no es una cirugía dolorosa, se tolera muy bien. ¿Qué tiene? Que está en la cara, que está a la vista, que se va a poner morado. Visualmente pues es más aparatoso, pero a nivel de dolor no. O sea, si algo dicen es que les parece un poco más incómodo, porque claro, pues con la hinchazón pues no puedes abrir los ojos bien o tienes molestias visuales, típico de como una conjuntivitis. Pero a nivel de dolor, ni siquiera un lifting, como estamos en un plano más superficial, no es tanto un plano muscular profundo como cuando unimos los músculos en una abdominoplastia, se toleran muchísimo mejor. No son cirugías tan así. Lo que sí es cierto es que están en la cara, están a la vista y conllevan una fase inflamatoria que, igual que sube, baja más rápido, pero son más visibles, eso es cierto. Como que existe más riesgo de que cambie la expresión. A ver, todas las cirugías pueden conllevar. A ver, un cambio en la expresión que podría ser muy aparatoso podría ser, en el contexto de un lifting, dañar el nervio facial. El nervio facial es un nervio que discurre por esta zona más profundo y es el que nos va a inervar, para que lo entendamos fácil, el movimiento del párpado superior e inferior, la apertura y cierre, y el de la boca. Más o menos se estima en que entre el 0,5 y 1% de ellos podría lesionarse ese tronco. Si es a nivel, digamos, del origen, se lesionaría tanto la zona de párpado como de la boca. Si es solo una rama terminal, pues depende de dónde afecte. En el posoperatorio puede ocurrir ocasiones en las cuales, por la propia inflamación, por la manipulación de los tejidos, se quede un poco como la boca más dormida y un poco más torcida. Normalmente se recuperan en un tiempo variable, desde semanas hasta 3 meses, pero sí es lo que más puede cambiar la expresión. ¿Vale? Y en el párpado, pues hombre, una sobreresección de piel del párpado inferior podría dejar lo que se llama ectropion, que es una caída, digámoslo así, una exposición de la zona blanca, la esclera del ojo, más visible. Y además es aconsejable para un lifting. Eso, más que depender de la edad, depende del propio paciente. Hay pacientes que tienen más flacidez por cambios de peso, por envejecimiento. El sol daña mucho las estructuras y al final tiene un descolgamiento más prematuro. Al final, si buscásemos una edad media, más o menos se sitúa entre los 45 y 55 años cuando ya empieza. Si el paciente ya es muy mayor, vas a lograr un gran beneficio, pero lógicamente los tejidos no tienen la misma calidad ni se van a recuperar tan rápidamente como una persona de una edad más joven. Si la cirugía puede solucionar un problema de asimetría, sí, en gran medida podríamos arreglar muchas partes en cuanto a, por ejemplo, no hay nadie que tenga los dos párpados exactamente iguales, siempre sobra más piel que uno que en el otro, o uno puede estar más caído. Bueno, pues es un poco ajustar cada zona. Otra cosa son temas ya a nivel facial, igual no dentro de este contexto, pero lo que se llama una parálisis facial, pues muchas veces o si es temporal, pues una cirugía de la parótida, de lifting, se puede utilizar la toxina botulínica para bloquear el otro lado, para un poco compensar, ¿vale? Entonces podemos ir mejorando las diferencias, o incluso algunos casos, yo recuerdo de radioterapia, así que igual la cara estaba como más atrófica y tal, pues podríamos coger grasa y hacer lo que se llama un lipofilling facial para mejorar la asimetría. Las cicatrices que quedan en los párpados son muy agradecidas. Arriba quedaría en la zona del propio pliegue que todos tenemos y no van a ser visibles con el tiempo, y en el párpado inferior justo debajo de las pestañas. En lo que es un lifting ya facial hay diferentes tipos de lifting, ¿vale? Un poco para simplificarlo, podríamos tener una extensión justo en la zona delante de la oreja, un poquito iríamos por detrás de aquí del trago, que se llama, en este apéndice, y luego por detrás de la oreja. Puede extenderse hasta incluso a nivel cervical posterior, dependiendo la cantidad de piel que sobre y lo que haya que traccionar del cuello, que es lo que manda donde se esconden las cicatrices. Y la otra parte de abordaje suele ser aquí, justo debajo del mentón, para poder acceder a las bandas que suelen presentarse a nivel cervical, o la típica papada que hay que hacer, bien sea liposucción o bien una extirpación directa. Las cicatrices en general quedan muy bien toleradas. En la cara, como hay mucho riego, es más favorable para todo tipo de cicatrices. Evidentemente, en una cirugía de tensado, sea en el abdomen o sea en la cara, hay que intentar, hay que dejar de fumar para estas cirugías. Si no, el riesgo de complicaciones es la necrosis y puede aparecerse aquí. De hecho, una secuela que a veces puedan ver en algunos
que vean la tele, así suelen comentar, si se fijan muy bien aquí en la zona del lóbulo, en vez de quedar natural, quedaría como un poco así, como traccionado hacia abajo, ¿no? Porque ha habido una sobreresección o porque ha habido una necrosis, pues muchas veces por el tema del tabaco o por tema de hematomas. Importante, pues como está en la cara, protegerse del sol. La cicatriz que le da el sol en la etapa reciente probablemente va a quedar una cicatriz más oscura y más visible y va a tener un tiempo de curación más lento. ¿Qué tipo de curas se deben realizar a nivel de la zona facial? Son muy sencillas. Básicamente es una limpieza facial normal y cuando están las cicatrices, los puntos, por así decirlo, que la mayor parte se van a resolver, curarlo con un antiséptico local, sea clorexidina, betadine, que todos podemos conocer, y ya está. Los puntos, la mayor parte, se reabsorben ellos solos. En los párpados o alguno que damos por detrás, esos hay que quitarlos. El tiempo en la cara a nivel facial normalmente se quitan a la semana. Suele ser ya que la curación es más rápida que, por ejemplo, una extremidad. Dejar de fumar, esto es fundamental, sobre todo en el tema del lifting. Los párpados no es tan decisivo porque no se produce un fenómeno de estiramiento tan grande con un lifting. Lo recomendable sería un mes antes y dejarlo sobre todo unas 3-4 semanas después. Mucha gente, si va a tener un estrés tal que igual deja de fumar 2 semanas y la semana anterior se fuma lo que no se ha fumado en las 2 anteriores y más, es mejor a veces, si va a calmar la ansiedad, fumar un cigarro así, pues puede ser tolerable. No, cuando dices uno, no quieren decir uno detrás de otro hasta fumar 10, porque si no luego las complicaciones tarde o temprano aparecen. La vida normal después de una cirugía facial de un lifting, por ejemplo. Físicamente va a estar bien, porque lo que digo, no es una cirugía dolorosa y se tolera muy bien y no va a estar bien. Sí es cierto que va a tener la cara hinchada, pues con una inflamación. Si ha habido una lipoestructura facial, bastante más. Lo típico que suelen decir, no tiene como cara de velocidad al principio porque, claro, el estiramiento está ahí, presente. No recomendable para que haya bajado la fase inflamatoria más aguda, por lo menos esos 15 días, unas 2 semanas suele ser suficiente. Bien, pues puede estar más visible, presentable si ha habido todos estos procesos de lipofilling, pues un mes puede ser fácilmente. De cara o más a una vida más social, por así decirlo, pero la recuperación física es muy rápida. ¿Un lifting sirve para reducir la papada? Sí, pero tendremos que tener un componente, digamos, del tipo cervical. ¿Qué quiere decir? Los lifting pueden abarcarnos en el tercio superior, si sería un coronal, que era lo que decíamos que hoy en día, pues con el Botox, sus indicaciones se han reducido infinitamente. La mejilla, que sería un lifting con una cicatriz así, o cervical, que ya incluiría tanto la parte posterior como aquí. Cuando se accede desde debajo, a nivel submental, justo debajo del mentón, lo que sí que se hace es hacer una aspiración de la grasa o una extirpación directa combinada con la sutura de, muchas veces, habrán fijado, unas bandas que hay a nivel muscular en el cuello. ¿Será muy visible? Hombre, en la cara lo que tiene es que está a la vista, es una zona expuesta. Un moratón, por ejemplo, en unas mamas, en un abdomen que no se va a ver, pues no nos llama la atención, pero los ojos son muy aparatosos. Cualquier golpe que nos damos se pone muy hinchado y va a ser visualmente más aparatoso que la realidad física, que la persona está bastante mejor, pero sí es visible. ¿Qué ocurre? Pues bueno, se puede combinar con tratamientos luego tipo arnica, dermocida, así que son productos que van a hacer reducir el hematoma más rápido. Y luego suele ser muy útil lo que combinábamos antes de la parte no quirúrgica, el tratamiento de radiofrecuencia facial. Eso va a lograr mejorar, improbar mucho lo que es el tema de un lifting y cualquier cirugía. En el posoperatorio hay que dormir al principio cuando es una lifting cervical con una banda, y en general en cualquier cirugía facial un poco con la cabeza un poquito más alta, y utilizar bastante frío en el posoperatorio inmediato para controlar esa fase inflamatoria. ¿Será visible? Sí, se va a notar. Sí es cierto que al principio va a ser visual, lo que decimos la fase inflamatoria, el hematoma, cualquier cosa, que esto va a durar 1 o 2 semanas, lo más frecuente, y luego ya sí va a haber una mejora constante. Por ejemplo, en unos párpados superiores la gente se va a ver realmente bien, más o menos en torno a los 2 meses aproximadamente. Cada día va viéndose mejor, pero más o menos en esa época es cuando dicen ahora me veo bien. Cuando son los párpados completos, normalmente al tercer, cuarto mes es cuando realmente dicen ahora sí es cuando ya me veo. Al principio la expresión está más lenta, la mirada un poco más triste. Es un proceso que hay que ir siguiendo paso a paso.
La mirada cambia un poco en los párpados, lo que decía. Sí se nota en el posoperatorio inmediato, pues como han estado un poquito bloqueados con unas tiras, unos esparadrapos, etcétera. La mirada, al haber estado un poco paralizada, sin mucho movimiento, es típico la expresión de decir, tengo la mirada un poco triste, ¿no? Como un poco lenta. Es como si nos ponemos un yeso en una pierna, cuando la quitamos está como más flaca, pero cuando empezamos a caminar se restablece enseguida. La mirada se va a recuperar rápidamente porque la rehabilitación es muy sencilla, es abrir y cerrar los ojos. Lo vamos haciendo constantemente, pues se va recuperando muy rápidamente. La cabeza se puede mojar, sí, incluso en la zona de lifting, yo personalmente, así como aquí son suturas que antes comentábamos que se van reabsorbiendo, en la parte que está en contacto, digamos, con el tejido ya, con el cuero cabelludo, muchas veces se dan grapas, porque son mucho más higiénicas a la hora de lavarse. Se puede lavar y así no está. Por las suturas muchas veces lo que ocurre es que se quedan como alguna costra y al lavarse se arrancan los puntos y es mucho más práctico. Si no quiero cirugía, ¿cuál sería el tratamiento más recomendable y fiable de todos? Pues es un poco lo que hemos comentado al principio. La gente, el bloque, digamos, gente que no quiere de un tratamiento quirúrgico tiene que ir por las partes no quirúrgicas y ahí los más efectivos van a ser los rellenos, ya lo hemos dicho, ácido hialurónico o el radies, la hidroxiapatita para lograr un efecto de tensado. Si queremos un poquito más de tensión puede ser útil lo que llamamos los hilos tensores. Y para las arrugas frontales del entrecejo y de las patas de gallo, el botox. Esto como tratamientos más efectivos y luego ya como mantenimiento lo que hablamos de la radiofrecuencia o el IFO. Cuando se tocan las cejas se podría perder vista. A ver, son dos cosas distintas. Para elevar las cejas, la cicatriz que haría es lo que se llama un lifting temporal, se hace en la parte superior. En esta zona, a nivel temporal, eso no podría afectar a la vista y lo que hace es elevar un poco la cola de la ceja. Vale, tampoco queda una expresión de susto, sino que simplemente las cejas que están más bajas, que están a la altura del reborde orbitario, puedan ascender levemente. ¿La vista se podría perder por una cirugía de la zona temporal? No, por un párpado superior yo no lo he visto jamás, pero sí está descrito a ceguera en una cirugía de párpado inferior. Son muy pocos los casos a lo largo de la historia, pero están publicados en todos los libros. Sería porque un sangrado que no se controla pueda descender, pueda obstruir la arteria central de la retina, el nervio óptico y al final acabaríamos en una trombosis que al final puede suponer una ceguera. ¿Está descrito en los libros? Sí, es cierto. Personalmente no me ha pasado nunca, ni conozco a nadie que le haya pasado, pero sí está en todos los libros. ¿Durante cuánto tiempo se hacen revisiones hasta que el resultado es definitivo? En general, en todas las revisiones, yo personalmente a nivel de cualquier cirugía, durante todo el año vienen a consulta muchas veces. Algo distinto, por ejemplo, el tema de las prótesis, como llevan un material dentro del cuerpo, eso sí que se hace un seguimiento más duradero a lo largo de la vida. ¿Vale? Pero en general, la foto finish podríamos decirla que es al año. Hay gente que es más rápido, otros más lento, eso va a depender. En una lipotransferencia de glúteo, ¿entendéis la pregunta? Conozco que se hizo una blefaroplastia y sangraron los ojos en el posoperatorio. ¿Es habitual? Sí, recién intervenido que le sangre a través de las heridas y que se pongan esa especie de tiritas que colocamos de un color anaranjado, eso es lo frecuente. ¿Vale? Esto va a ocurrir en las primeras 24-48 horas, incluso. Para sacar la bolsa de grasa se hace internamente desde la parte conjuntiva, para que entendamos la parte rosa de lo que es el párpado inferior, y hace muchos años cosíamos esa herida y yo personalmente la dejo abierta para que si hay un sangrado, para que no haya ese problema de que hubiese un hematoma, pueda salir fuera. Entonces tienen como un día, una tarde, que tiene la sensación que como que lloran sangre. No es un milagro, simplemente que la herida está abierta para que pueda tener un orificio de drenaje y no se acumule internamente. En reposo tras un lifting de baja. Vale, como todas las cirugías, al final el reposo es fundamental, porque si realizan unos esfuerzos o simplemente agacharse, va a subir la presión, va a subir la tensión a nivel facial y va a producirse un sangrado. Luego se va a producir una inflamación mayor. Y en cuanto a un tiempo de baja, lo que es a nivel, lo que comentamos, físicamente va a estar bien. Hoy en día mucha gente, si hace el tipo de teletrabajo, podría estar incluso la misma semana trabajando en su casa, pero claro, está el tema social. Si no queremos que nos vean, pues calcule que van a estar como mínimo unas 3 semanas seguro. En la clínica es una cirugía facial. Pues por ejemplo, si es un tema de párpados,
o de narices, normalmente si operamos por la mañana se suelen ir por la tarde, cuando son sedaciones o anestesias generales. Las cirugías locales, por ejemplo un párpado superior, es algo ambulatorio y se van para casa directamente. Yo los párpados cuando son completos, superiores e inferiores, prefiero que estén un rato, sedarlos, que estén más tranquilos, los vamos a tener con una frecuencia cardíaca y una tensión más baja para que no sangren. En cuanto a lifting, pues lo ideal es que por lo menos lo mínimo pasen una noche, sobre todo cuando tiene un componente cervical. Los riesgos a nivel de un lifting sobre todo han venido del cuello. Están descritos, a veces la gente lo comenta, casos, ¿ha habido algún fallecimiento en lifting? Sí. Es cierto, y sobre todo ha sido siempre por el tema del cuello, porque si hay vasos, la yugular, la carótida, tenemos vasos más importantes que una situación de sobreesfuerzo, de incremento de la tensión brusca, pues ya puede provocar un sangrado y puede recurrir incluso a ser necesario revisarlo quirúrgicamente en el hospital para que no se produzca un ahogamiento. Esto es excepcional, pero puede ocurrir. Entonces, eso es la recomendación, que personalmente es tenerlos en el hospital, controlados, de tal manera que si en un momento dado, pues porque tose o ocurre cualquier cosa y se puede haber una complicación, actuar de urgencia, no que esté en su domicilio y tenga que venir corriendo, que igual no nos da tiempo. Aplicar el botox, si es doloroso, a ver, en general se tolera bien. Hay gente que lo tolera y que prácticamente no refiere ninguna molestia, y otros, sin embargo, pues les incomoda. Más que doloroso, yo diría que es un poco, cuando la aguja atraviesa la dermis se nota como un crujido, es un poquito más desagradable. En general se tolera bien. Se puede poner frío un poquito antes, también hay gente que utiliza una pomada anestésica, también hubo artículos que decían que podía interferir con el producto. Yo en general no lo suelo utilizar y lo pincho directamente, es una aguja muy fina, es como una aguja de insulina. Imagínense un diabético que se tiene que estar pinchando a diario, pues esto es bastante tolerable. Hay que intentar también, pues, intentamos hacerlo un poquito de manera más rápida y no estar haciéndole sufrir a la persona. Pero se puede aplicar frío o, ya le digo, alguna pomada localmente para que sea más llevadero el procedimiento. ¿Los pómulos se marcan con el lifting? No. Para el lifting lo que va a hacer es estirar de la piel. Para dar volumen ahí habría que hacer diferentes cosas. O bien meter un producto de relleno, sintético o natural, la grasa, o meter una prótesis de pómulo, que es otra opción. Hay otro tipo de lifting que ya abarca el tejido óseo, en el cual ya habría que mover, hacer como fracturar el pómulo, subirlo. Esto es algo más complicado que hoy en día normalmente no se suele hacer. Si es más arriesgado un lifting, una blefaroplastia, a ver, depende de lo que decíamos. La cirugía al final va a conllevar unos riesgos, sobre todo es más complejo hacer un lifting, probablemente. La blefaroplastia hay que ser muy cuidadoso porque el límite de error son milímetros, no nos deja mucho, pero el lifting es bastante más laborioso, y sobre todo porque al final tenemos que operar a la paciente de un lado de la cara y luego de otro lado de la cara. Y tienes que buscar la simetría teniendo en cuenta que cuando estás haciendo un lado no estás viendo el otro. Y luego hacer el cuello. Por eso el tiempo, es una blefaroplastia, imaginemos de los 4 párpados, puede durarnos entre hora y media, 2 horas como máximo, y un lifting completo cervical haciendo todos los pasos pues nos puede durar 4 horas. O sea, son cirugías, yo personalmente pienso que es bastante más complicado un lifting. O de los tratamientos quirúrgicos, límite, bueno, el botox lo puedes ir poniendo gradualmente a lo largo de toda la vida, y si en algún momento ya no lo quieres utilizar, pues no pasaría nada. Hay gente que ha desarrollado una alergia, una especie de anticuerpos, son casos excepcionales, pero bueno, en general todo está publicado. Se puede seguir usando. La recomendación es no acortar los plazos, porque como cualquier cosa parece como que creamos una dependencia, una habituación a nuestro cuerpo, y lo ideal es esperar a que el producto se reabsorba completamente. No es bueno inyectarse botox si me han pinchado a los 3 meses, porque todavía va a haber producto funcionando, no es cuando aparezca la primera arruga, sino más adelante. La radiofrecuencia se puede seguir aplicando de manera a lo largo de tu vida, pues porque es un tratamiento de mantenimiento. Como terapia un poco, digamos, de choque, de inicio, pues harían falta 5 o 6 sesiones. Luego eso pueden ser tratamientos igual anuales o cada 3 o 5 meses, ¿vale? Prepararse para un lifting, bueno, realmente sobre todo la preparación más importante a nivel nuestro va a ser 2 cosas. Primero, a nivel de medicamentos, no tomar aspirinas, derivados, etcétera, que puedan producir un sangrado y un hematoma, que es la complicación. O 2,
el tabaquismo, ¿no? Que es lo que hemos dicho que es lo que nos va a traer los problemas. En el posoperatorio, pues ser consciente de que estamos operados, que hay que estar en reposo, tranquilidad, que no suba la tensión, si tomamos alguna medicación tenemos que seguir tomándola y estar un poquito relajado, no intentar llevar la misma vida que pudiésemos hacer haciendo todo tipo de esfuerzos para evitar las complicaciones. Y en el pos, sobre todo, cuidar las cicatrices del sol. Deporte se puede hacer a nivel facial, se puede hacer relativamente pronto cosas que no conlleven una subida de presión arterial, etcétera, importante, pero cosas, por ejemplo, de andar un poco en la cinta o ir a pasear o un poquito andar en una bicicleta estática de deportes más rápido. Puede llegar a que se habitúe el botox y deje de hacer efecto. Lo que ocurría es un poco lo que comentaba, si la durabilidad no dura hasta 6 meses hoy en día, esa es la realidad, va a durar menos. A partir del 4.º mes más o menos vas a empezar a mover y a partir del 5.º ya más o menos se va a ir el efecto. Más allá de eso no dura. Entonces, si acortamos esos plazos y me empiezo a pinchar cada 3-4 meses demasiado rápido, lo que va a ocurrir es que al final no va a ser efectivo porque no va a funcionar bien y al final crea como una especie, no es lo mismo, pero de resistencia. Los hematomas, ¿cómo se tratan? Con complicaciones. A ver, si son de menor cuantía, pues se van a reabsorber gradualmente y el tema de radiofrecuencia, etcétera, nos va a ayudar a que vaya bien. Si es un hematoma de alta intensidad, evidentemente puede requerir o bien un drenaje a través de una apertura pequeña, que a veces puede ser en consulta incluso si es muy leve, pero si es de gran intensidad habrá que revisarlo quirúrgicamente y volver al quirófano, lógicamente. En los lifting, por ejemplo, se colocan drenajes para controlar esos sangrados. Bueno, yo personalmente, hay otros que no los ponen. En los párpados, por ejemplo, no se ponen drenajes. Los hematomas de los párpados normalmente no son... No se me da el caso de tener que revisarlos quirúrgicamente. Es más aparatoso por la hinchazón que se suele encontrar con frío y con cremas. Bueno, vamos a atender la última pregunta. ¿Dura menos y hay que repetir? ¿No es mejor practicar directamente la cirugía? A ver, lo que ocurre es que por ejemplo, a nivel frontal, el resultado en lifting frontal, sinceramente, siendo cirujano, es bastante superior al que logra un botox. Eso está claro. El posoperatorio en lifting frontal con una serie de hormigueos, parestesia y tal, es bastante más duradero que lo que pueda ser el botox, que vienes, te lo pinchamos y ya está. No hace efecto instantáneo, va a hacer efecto a los días, pero no tiene nada que ver, es infinitamente mejor tolerable. Hormigueos, acorchamiento, todo esto no existe, es mucho más cómodo. Y a nivel quirúrgico, con lo que te va a costar un lift económico, para que entendamos, o lo que te va a costar un lifting, tienes para pincharte muchas veces botox. Probablemente no. Ahora, si en otras zonas faciales, por ejemplo aquí en la zona de la mandíbula, de la mejilla, pues esto no va a funcionar. Ahí va a haber que recurrir a una cirugía. Y edad máxima, bueno, a ver, lo recomendable ya hemos dicho un poco en la hora de inicio, pero la edad en la cual más o menos se suele hacer este tipo de tratamientos, lo importante es el estado de salud de la paciente. ¿Vale? Yo, por ejemplo, he tenido consultas de gente que igual, me acuerdo que quería hacerse un lifting y había tenido 3 infartos, tal, pues igual usted no es buena candidata a este tipo de cirugías porque lo que puede tener es una complicación porque tiene unos factores de riesgo que igual no compensa meterse en este tipo de intervenciones, porque al final tiene una duración en el tiempo y hay que estar siendo consecuente con la situación de salud del paciente y no arriesgar por hacer una cirugía que igual siempre va a lograr un beneficio igual estético, pero igual va a conllevar un riesgo. Hay que balancear el riesgo y el beneficio que podemos obtener. Igual una edad máxima pues se va a beneficiar de otros tratamientos no quirúrgicos que van a ser suficientes. Por eso digo que a nivel de todo este tema de rejuvenecimiento, lo mejor es combinar cosas y evaluar al paciente, ver dónde va a tener mejor rentabilidad para lograr el mejor resultado. Bueno, yo creo que con esto hemos respondido a bastantes preguntas de todo eso. Es un tema muy amplio y podríamos estar muchísimas horas aquí, pero bueno, en general yo creo que ya hemos aclarado bastantes dudas. Bueno, os emplazo al próximo, que ya os avisaremos para que estéis atentos y hablaremos de otro tema. Muchas gracias.